Regresamos a argumentos. En Venezuela se debate o hay una gran consulta abierta para la reforma del sistema penal. ¿Qué puede implicar? ¿Por qué es necesario reformar el sistema de justicia? ¿Cuáles son los cambios que deberíamos ver? Como le comentaba antes de ir a la pausa, pues he leído diferentes análisis. Algunos especialistas comentan que no era necesaria la reforma, sino simplemente hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde está pues muy claro cómo debería ser. Sin embargo, usted también tiene algunos apuntes sobre esta consulta. Bueno, el tema de la consulta, respetuosamente, para mí sería inoficioso y sería un gasto de dinero que se podría invertir en otras cosas en este momento histórico. ¿Qué ocurre? Es que voy a repetir brevemente. Lo que primero que hay que entender es que el derecho se crea para que los gobiernos, en representación de los estados, protejan al ciudadano de aquel ciudadano que no cumple con la normativa legal establecida. No es el derecho penal un mecanismo de control social, sino de orden social, que no debe operar nunca regido por un tema político o mucho menos por un tema religioso. Y hago la acotación porque, bueno, mire, lamentablemente, como dije al inicio del programa, ¿qué es lo que da origen a esta consulta popular? La cantidad de presos políticos presuntos supuestamente por pensar distinto y por supuestas violaciones al debido proceso, consagrado en ese artículo 49 de la Constitución Nacional vigente, principalmente en su encabezamiento. ¿Qué ocurre? Cuando la gente que está en los gobiernos, y principalmente en nuestro gobierno, lo digo con mucho respeto y admiración, comprenda que no es instrumento el derecho de control, sino de orden, y que deben dejar que rija la autonomía de cada juez. Y fíjense lo que está pasando desde hace muchos años. La honorable fiscal del Ministerio Público, que yo la respeto por demás, y que por lo menos donde yo vengo de Mérida, creo que hay excelentes fiscales, han perdido mucho el norte. ¿En qué sentido? Hay un artículo que es el 263 del COC, dice, la fiscalía buscará lo que inculpa como lo que es culpa, pero yo hasta el momento no he visto en muchos años que hagan una investigación y digan, bueno, mira, realmente no hay elementos de convicción que se vayan a transformar en elementos de prueba para acusar, sino siempre es acusemos y siempre es privemos preventivamente de libertad a las personas, bajo una argumentación de que no se violenta la presunción de inocencia. Es decir, yo no estoy diciendo que tú seas culpable, pero estás preso. Yo tengo casos en los cuales alguien está 4 años privado, después sale absuelto, ¿quién le paga los 4 años? Claro. Entonces, está perdiéndose ese norte. Y el ministro decía algo similar, bueno, tratemos de que eso no pase. Pero el retardo, nuestro Código Orgánico establece que los juicios orales y públicos, los juicios orales y reservados, deben realizarse en un solo día. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué tanto retardo? Usted que pues trabaja día a día. Porque no se presentan los órganos auxiliares de administración de justicia, porque los tribunales están recargados, entonces te fijan 8 o 10 audiencias, el juez prácticamente no se para todo el día de una silla, a veces ni come, los alguaciles tampoco, los abogados tampoco, o sea, porque el cúmulo de trabajo y quizás no está organizado perfectamente, el traslado tiene que llegar a las 9 de la mañana, llega a las 12 o no llega. Ahorita se están haciendo las audiencias vía telemática, pero resulta que no hay internet, no haces conexión, se va la energía eléctrica en un lado. Entonces, ese tema no permite la evolución del sistema penal, que como dije sería una reforma parcial, porque, mire, en derecho civil la gente no habla de eso. Una demanda dura hasta 8 años, hasta 7 años. Entonces, el venezolano, ¿de qué tiene temor? Bueno, mira, a mí me detienen. Yo tengo casos en los cuales hay una persona detenida porque estaba parado al lado de otro. No estaba haciendo nada, estaba parado al lado de otro. Y me da risa, y lo digo respetuosamente, porque cuando estoy en un juicio, van los funcionarios, ¿y por qué lo detuvieron? Por sospechoso. Eso no existe en Venezuela, pero igual lo detienen. Bueno, y se presentaron acá casos en nuestro país donde se les acusaba de delitos como terrorismo, lo cual es un término bastante fuerte. Bueno, mire, lamentablemente aquí ocurrió una catástrofe que Dios gracias la solucionaron en estos momentos. ¿Cuál fue? Aquí no permitían que las personas en algún momento nombraran su defensor de confianza, sino que te imponían un defensor público. No existe violación más grande al debido proceso que esa. Pero adicional también, yo era juzgado por el juez que no era el juez natural. Es decir, yo cometí un delito en Mérida o en Barinas y me traían aquí a Caracas. Entonces, eso es complicado. Lamentablemente,
eso ocurrió, pero está tratando en este momento histórico de encaminarse. Vuelvo a repetir, ¿qué necesitamos? Educar a la sociedad. ¿Por qué? Aquí hay una máxima, la máxima dice, eduquemos al niño para no tener necesidad de castigar al hombre. Educar, lo primero es educar, prepararnos. El tema de la ética y la moral es de cada quien. Y cuando yo hablo de muy buenos salarios es para evitar una tentación que no exista y como digo, no hay justificación, no estoy diciendo que sea correcto bajo ningún hecho de corrupción, sino que simplemente es un tema muy complejo y hay otro tema más difícil. Venezuela tiene un sistema penal garantista desde el año 2000 que establece que aquí la gente no debería quedar privada preventivamente de libertad sino salvo excepciones. Aquí es al revés, aquí todo el mundo queda preso, todo el mundo queda detenido. Pero la ley venezolana lo dice, nuestro código, nuestra constitución es garantista. El problema es que la aplicamos a la inversa. Y aquí establecieron... Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato, doctor? Bueno, es que ¿qué pasó? Aquí dijeron algo. Aquí hay una cosa que se llaman delitos graves y delitos menos graves. Si el delito tiene una pena superior a 8 años, usted queda privado de libertad. Si el delito tiene una pena inferior a 8 años, yo te doy una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, salvo excepciones. Entonces, eso, mire, en violencia de género del Estado Mérida, es lo más difícil y aberrante que yo he visto. Y voy a decir, nadie habla de ese tema, ¿no? Nadie. Yo soy respetuoso y creo que no hay nada más hermoso que debamos proteger que una mujer. Inicialmente lo pienso y lo creo, ¿por qué? Porque es que si las mujeres nosotros no existiéramos, ellas son todo. Merecen nuestro amor, nuestro respeto, nuestro todo, todo, todo. Pero si se crea una ley de violencia de género para proteger a la mujer, esa ley no puede transformarse en una ley anacrónica que castigue al hombre, porque entonces quedamos en una violación de ese artículo 21 de la Constitución Nacional vigente. ¿Cuánta gente no hay detenida por el tema de violencia de género y no se le da medida cautelar? Dicen, tenemos prohibido expresamente dar una medida cautelar en violencia de género. Y yo digo, pero ¿cómo van a prohibir eso si la ley no establece eso? Pero eso ocurre. Entonces, lamentablemente, para que haya un cambio simplemente deben aplicar correctamente la norma. Eso es todo lo que requerimos. Y, como digo, salarios, autonomía y mucha educación. Y los jueces deben ser muy, el término, estudiosos y preparados. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que un juez debe tener cierta ponderación. Un ejemplo que voy a poner brevemente. El derecho busca siempre la tesis del mal menor. El derecho no se hizo para castigar. El derecho se hizo para proteger y para llegar a ese fin último que es la justicia. Si detienen a un joven de tan solo 18 años recién cumplidos, un ejemplo, que tuvo una participación menor en un hecho delictivo, el juez debe ponderar si lo priva de libertad o si le da una oportunidad. Entonces, eso es un tema, porque la gente no lo entiende, pero cada vez que hay un problema, el tejido social se daña. ¿Y por qué hablo del tejido social, señora Rosa, aquí en argumento? La gente confunde la terminología de gobierno con Estado. Yo en mi programa siempre lo explico. ¿Estado qué es? Población, territorio y conjunto de leyes y normas. Con eso ya existe un Estado. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a escuchar sus conclusiones finales, claro que sí, para dar pase luego a nuestra segunda invitada esta tarde. Seguiremos al regreso con el doctor Armando Larrota conversando sobre este tema tan importante para nuestro país, porque la justicia es esa base, es esa columna que garantiza pues, a los ciudadanos tener confianza y tener paz. Vamos a la pausa, ya regresamos.